al tercer encuentro del tramo Info y Discapacidad. Este tercer y último encuentro vamos a retomar algunas cuestiones que ya vimos, y además la idea de este tercer y último encuentro es poner el foco en dos ejes que son la perspectiva de género y respetar la diversidad. Sobre todo vamos a poner el foco en jóvenes y adultos con discapacidad, es decir, que vamos a hablar sobre todo de los estudiantes que están... Ay, 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 Rosario. La vida es una moneda de doble cara. Podríamos empezar así. Cuando yo te miro a vos, porque vos sos como la estrella. No soy la estrella, yo pelota en Instagram. Bueno, síganos en el Instagram porque vamos a subir mucha historia. Hola. Hemos vuelto. We are back. Otra semana más y otra norma, y las dos seguimos vivas. Hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Vamos a hablar de algo que no estamos muy acostumbrados de que se hable. Creemos que es muy importante hablar de esto porque estamos muy acostumbradas de que la gente no sepa cómo dirigirse a la discapacidad. Y nos parece, y nosotras encontramos nuestra forma y la vivimos todos los días, pero hay mucha gente que se siente muy incómoda con el tema, no sabe cómo nombrarlo, cómo decirlo, si quiere nombrarlo. Y también es porque vivimos en una sociedad que nos enseñó a que eso no se nombraba o no se decía, o que era incómodo o que era ofensivo. Por ahí algunas personas como que, sobre todo en nuestros primeros dos videos, capaz que les haya llamado la atención que nosotros nos dirigimos entre nosotras y a nosotras mismas nos llamamos lisiadas. Hay gente que le llama la atención de que digas la palabra lisiado, es como, uy no, pero es como una palabra muy fuerte, te dicen. Las personas con discapacidad históricamente fueron nombradas por otros, que por lo general no tienen discapacidad. Entonces para nosotras fue una forma de apropiarnos de esta situación. Yo siento que también sobre todo nosotras adoptamos el término lisiado como una burla de alguna forma frente al hecho de que las personas asocian discapacidad como con tu vida un padecimiento, estás re mal, es todo un bajón, te estás re muriendo. Uno convive con la discapacidad. Es parte de nosotras, no es algo que nos querramos sacar, digamos. A lo largo de la historia nos dimos cuenta con Lucre que hay miles de palabras para nombrar. No nos vamos a ir a todas las discapacidades, a las personas que están en una silla de ruedas, miles de discapacidad palabras. motriz específicamente, porque si no... Sí. Lisiado, paralítico, inválido, discapacitado, rengo, cojo, tullido. Hay miles de palabras y estas palabras a lo largo del tiempo se empezaron a utilizar como insultos o como algo negativo o hasta burla, digamos. Que una persona diga la palabra, no sé, rengo era, qué gracioso, como algo que te estás burlando. Claro, frente al miedo por ahí, esta nueva generación, frente al miedo de nombrar mal o de ofender cuando uno nombra, directamente no nombra, como evade o usa un millón de eufemismos para referirse a la discapacidad, ¿no? Capacidades especiales, capacidades diferentes, capacidades de luz, porque de repente uno es un ser de luz. Emana luz. Y nosotras sabemos que esto no es por maldad, y no, ni ahí juzgamos esto, pero sí creemos que es ignorancia porque vivimos en una sociedad que tapó tanto tiempo y tapa todo el tiempo la discapacidad que ni siquiera se animan a nombrarla, que la gente está como un poco perdida, es como, ¿qué hago? ¿Nombro, no nombro? ¿Digo, no digo? ¿Cómo digo? Hasta los mismos medios de comunicación. Sí, que es un problema porque si a nivel institucional no podemos nombrar la discapacidad, entonces no existe. Nosotros creemos que el lenguaje construye la sociedad y lo que no se nombra no existe. Entonces es muy importante que se hable, se diga y se aprenda cómo también. Creemos que el término correcto es persona con discapacidad. Por ahí yo particularmente no me gusta el término discapacitado solo, porque considero que uno es una persona que así como puede ser de Géminis, también es discapacitado. Digamos, tiene discapacidad, ¿entendés? Y no parece... eso por un lado, y por otro lado es como una tensión constante entre cómo uno se nombra y cómo uno lo nombran.
Y esto me parece fundamental porque uno se nombra como quiere. Nosotros nos llamamos lisiadas, hay gente que se llama Rengo, hay gente que se llama especial, y está perfecto, uno se puede nombrar como uno quiera. Pero sí nos parece importante que los medios, sobre todo de comunicación, el Estado, la cuestión más institucional, aprendan a nombrar y nombren, que eso es lo más importante. Quitarle el peso, nombrarlo y invitar a la gente que nombre y se autonombre como quiera y como se sienta cómoda. Y que los que no saben cómo nombrar y los que no saben cómo... Pregunten. Totalmente. Pregunten. Si nosotros no le enseñamos a los niños, a las niñas que vienen, digamos, que esto es real, que esto existe, que está bien y que no es un insulto, y que no tiene nada de malo y que no es una vida de mierda, entonces vamos a seguir moviendo los mismos mensajes de miedo o de ignorancia sobre el tema. Si esto de no mires, no la mire a la chica. El no mires, no digas, no nombres, lo único que hacen es quitar visibilidad y quitar naturalidad. Bueno, en conclusión, miren, nombren, pregunten y suscríbanse. Bueno, muy bien. Entonces, retomamos el video de las chicas en dos sentidos. Por un lado, ellas dicen, hay dos cosas. La forma correcta, es decir, personas con discapacidad. Y por otro lado, ellas dicen, nos decimos lisiada, porque retomamos el derecho a nombrarnos como cada uno quiera, como yo quiera. La palabra lisiado, ella lo toma como, no quiero que se borre de mí, es parte de mí, no quiero que sea algo borrado, no es algo negativo para mí. En ese sentido también lo podemos relacionar con la palabra queer, que viene del inglés, y en sus orígenes era un insulto, quería decir rarito, rarita, y entonces es como esa palabra también es reivindicativa, y dice, bueno, sí, como soy rarito, ¿y qué? ¿No? Digamos. Entonces, me parece como interesante vincularlo en este sentido. Por otro lado, me interesa relacionarlo, o la segunda parte, que digamos que ella dice, es la palabra persona con discapacidad, la palabra persona, que siempre va ella antes. Entonces, en este sentido, podemos pensarlo, porque es lo más importante, la palabra persona. La palabra persona, dicen ellas, como podemos pensarla entonces como que no es que la discapacidad no es una categoría totalizante, que no ocupa todo, que no es una vida de mierda, ¿no? Que aparte de eso soy otras cosas más. ¿Pau, se me escucha bien? Sí. Ah, sí. Bien. Y hay otro video que yo por lo menos sugiero que vean, de estas mismas chicas. Estos videos ya tienen unos años, son de 2017, pero hay otro video que sugiero que vean que se llama Las 6 preguntas que nos hacen a las personas usuarias de silla de ruedas. Ahí se refieren específicamente a las personas usuarias de silla de ruedas. Aunque ustedes no lo crean, de la nada, así de la nada, la gente les pregunta, ¿vos podés tener sexo? Esto es interesante pensarlo, ¿no? Como a nadie, por lo menos a mí que no tengo discapacidad, nadie de la nada me pregunta, ¿vos podés tener sexo? ¿No? Para que lo pensemos que está aquí. Y lo que ellas dicen en ese sentido es, lo incómodo no es la pregunta, porque uno puede preguntar eso, puede tener inquietudes. Lo incómodo y lo abusivo, podemos pensarlo también de esto, es en el contexto, en la situación de que esta pregunta se hace. A mí me lo han preguntado de la nada, por ejemplo, una profesora de inglés cuando yo tenía 15 años, ¿no? O te lo pregunta gente desconocidos en la calle, y otra pregunta que dicen es, por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿No? Como, ¿por qué quedaste así en silla de ruedas? Y esto también la gente te lo pregunta de la nada, en un ascensor, abro la puerta, y me preguntan eso. O incluso me ha pasado que lo pregunten ni siquiera a mí, sino a la persona que estaba conmigo, ¿qué le pasó a tu amiga? ¿No? Como incluso
borrando como si la persona de autoría de silla de ruedas no estuviera ahí. Pues yo, ahora, Pau. Hola, buenas tardes. Soy Paula Locane y estamos acá con Grace, encargadas de esta tercer clase, de este tercer tramo. Quería retomar un poquito algunas cosas que Grace comentaba recién sobre el video, que son importantes para nosotras y que tienen que ver con esto de, por un lado, la resignificación de la palabra discapacidad en términos de poder pensarla o refundar su sentido. Si podemos pensar que la discapacidad no es necesariamente algo que tenemos que atravesar en un modo dramático, entonces ya podemos empezar a pensarlo de otro modo y desdramatizar la discapacidad. Es una tarea social muy importante y una tarea específica de la escuela, porque es en la escuela donde también se construyen sentidos sociales y comunes acerca de los cuerpos de las personas. Como esta clase es sobre discapacidad y sexualidad en relación a dos ejes, la perspectiva de género y el respeto por la diversidad sexogenérica, nos parece muy importante empezar a pensar las intersecciones entre la noción de discapacidad y los ejes de la ESI. Voy a compartir un PPT, un PowerPoint que hicimos para esta instancia. ¿Lo ven bien? Sí, Pau, perfecto. Muchas gracias. Bueno, centralmente en relación a todo lo que trajo Grace de la interpretación del video de las chicas, nos interesa fundar algunos conceptos que van a atravesar toda la clase. Ese concepto, hay tres conceptos que para nosotras son principales hoy. Por un lado, el concepto de interseccionalidad, que es un concepto que viene de las ciencias sociales y que es una perspectiva o un enfoque. Les leo acá un poquito. La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, la raza, la clase, la discapacidad, la edad o la orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas. Esto quiere decir que cuando vemos, por ejemplo, una persona con discapacidad, asumimos un montón de caracteres o propiedades que los cuerpos de las personas con discapacidad tendrían solamente por el hecho de tener discapacidad. Por ejemplo, asumimos que son personas asexuadas, o asumimos que no entienden de sexualidad, o que no sabrían qué hacer con la sexualidad, o que no tienen impulsos sexuales, o que tienen impulsos sexuales desenfrenados, y todos estos mitos que fuimos viendo en la segunda y en la primera clase. Cuando hablamos de interseccionalidad, intentamos proponer pensar que estas formas de mirar los cuerpos es una forma de mirar siempre histórica y social. Es decir, cuando vemos una mujer con discapacidad, dudamos de si esa mujer puede ser madre en su situación. Y eso indica al menos dos cosas, una lectura sobre la discapacidad y una lectura sobre el género. Entonces están interseccionadas. Cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos también de hacer un análisis interseccional. Les vamos a proponer hoy leer los cuerpos de las personas con discapacidad, pensar los cuerpos de la discapacidad como cuerpos que están atravesados por otras variables. El género, la raza, la edad, el nivel educativo, la clase social, todos estos elementos que hacen que cada persona con discapacidad sea única, diferente, porque estos otros elementos la constituyen de ese modo diferente. Entonces, en este sentido, vamos a retomar también una noción propia de los estudios en discapacidad, que es la noción de capacitismo. El capacitismo es una forma de interpretar los cuerpos que pretende clasificar a las personas, o a sus cuerpos, según si son más o menos aptos, es decir, según unos ciertos criterios arbitrarios y basados en una corporalidad hegemónica y de los cuerpos, una corporalidad hegemónica acerca de lo que los cuerpos pueden o no hacer. Es decir, que voy a dejar de compartir para que me vean. Quiere decir que interseccionalidad por un lado y capacitismo por el otro son
como un marco conceptual que nosotras vamos a utilizar en esta clase de hoy. El capacitismo es un sesgo, una forma de mirar que lo que supone es que el estado natural del ser humano es sin discapacidad. El estado pleno y natural de cualquier ser humano sería el de sin discapacidad. Y entonces la persona que tiene discapacidad está en una situación de segunda, o en una situación minoritaria respecto de ese modelo ideal y se supone natural, que sería el estado de sin discapacidad. Esta concepción es muy problemática, porque nos hace pensar que los cuerpos de las personas con discapacidad ya tienen algo negativo en sí. Necesitamos desmontar, criticar, poner en crisis esta idea, porque necesitamos poder acercarnos a nuestros estudiantes desde perspectivas más abiertas y en donde también nosotros mismos, como docentes, tengamos algo que aprender de las personas con discapacidad, y no mirarlas desde un lugar en donde uno encarna el modelo y el otro encarna la falla del modelo. Mientras sigamos pensando en esos términos, va a ser muy difícil que podamos entender o que podamos acercarnos, y va a ser muy difícil, sobre todo, que podamos acompañar sexualidades. Si me permiten, voy a volver a compartir. Antes de eso, quiero proponerles a las personas que están en el chat que por favor hagan sus preguntas, intervengan, hagan sus aportes, porque para nosotras es muy importante aprovechar esta última clase para hablar con ustedes, para dialogar con aquellas personas que se anotaron a nuestro curso y que están haciendo su tercer clase y que están interesadas en estos temas, y por ende es bien importante que participen. Nosotras tenemos compañeras que nos van a estar pasando sus preguntas, sus aportes, sus comentarios, y también es muy importante que sepan que pueden preguntar lo que quieran, lo que necesiten saber, que no vamos acá a elegir mejores preguntas y peores preguntas. Es muy importante que sepan que cualquier pregunta que hagan la vamos a intentar abordar, salvo que sea una cantidad de preguntas que el tiempo finito que tenemos no nos lo permita. Pero la voluntad es contestar todas las preguntas que se hagan y visibilizar todos los comentarios y aportes que hagan. Ahora sí, vuelvo a compartir para presentarles las ideas que vienen. Decíamos entonces que capacitismo e interseccionalidad van a ser importantes en la clase de hoy porque tienen que ver con poner en crisis la idea de que existe algo así como un cuerpo normal, un cuerpo estándar y un cuerpo exitoso. Si eso existe, es por una operación de poder histórica sobre los cuerpos. No es un estado natural, sino que es una operación que hace a la diferenciación social. Cuando empezamos a pensar esta formación, les pedimos a los referentes de la modalidad especial que nos compartan sus impresiones, inquietudes, necesidades en relación a una formación en ESI. Voy a retomar aquellas voces de los docentes que tienen que ver con los contenidos de esta última clase, porque otras voces fueron retomadas en la segunda y en la primera. Hoy vamos a hablar, dentro de nuestras posibilidades, porque son un montón de temas, autonomía, derechos sexuales y reproductivos, prevención de las infecciones de transmisión sexual, diversidad sexual y discapacidad. Hablaron también los docentes mucho sobre la necesidad de contar con materiales de apoyo, así que hoy vamos a presentar materiales de apoyo, y también vamos a volver a insistir con algunas recomendaciones, sugerencias, ideas de cómo nos podemos relacionar con los diagnósticos. Nada de lo que estamos diciendo hoy es una receta. Es decir, no hay algo así como respuestas inmediatas a los problemas que surjan del aula en el trabajo con adolescentes y jóvenes con discapacidad, y no hay una receta de cómo acompañar en sexualidades a adolescentes y jóvenes con discapacidad. Lo que hay son espacios de formación, discusión, conceptualización, experiencia y el propio ensayo, la propia experimentación. Por eso hoy también queremos proponerles
pensar una experiencia de ESI en formación integral para mostrarles y compartir con ustedes algunas ideas en torno a cómo hacerlo. Hay algunas preguntas que a veces se hacen docentes, tanto de la modalidad como de la escuela común, que tienen pibes, adolescentes o jóvenes integrades, o en el ámbito de la educación inclusiva, que es que ¿de qué temas puedo hablar? ¿Qué temas puedo abordar? ¿Cuáles temas no puedo abordar? Y una serie de preguntas en relación sobre todo a la discapacidad intelectual y a la cuestión de los diagnósticos y la edad mental. Como dijimos la vez pasada y como venimos tratando de sostener, hay una idea que para nosotras es importante, que tiene que ver con no generar contenidos o producir contenidos o tomar contenidos de la ESI de acuerdo a la edad mental. Nosotras trabajamos siempre con la edad biográfica, es decir, que si tenemos un adolescente de 18 años, podemos hablar con esa persona sobre construcción de identidad y de proyectos de vida. Podemos hablar sobre la aventura, sobre el riesgo, sobre el placer. Podemos hablar sobre reproducción, embarazo, parto, maternidad, paternidad, desde un abordaje integral. Podemos hablar sobre el embarazo, sobre la interrupción del embarazo, sobre el aborto, sobre los métodos anticonceptivos. Podemos hablar sobre prevención de ITS, sobre el marco legal, sobre información en derechos. Podemos hablar sobre pareja, amor, un cuidado mutuo en las relaciones afectivas, sobre el respeto y el reconocimiento del cuerpo de los otros, sobre las diferentes formas de ser varones, de ser mujeres y de ser no binarias, o del género fluido. Podemos hacer con ellos un análisis crítico sobre la feminidad y la masculinidad en los distintos de la historia. Con ellos, con ellas y con ellos sobre el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones y preferencias. Y podemos hablar con ellos sobre vulneraciones de derechos sexuales, sobre la discriminación, sobre la violencia, sobre el acoso, sobre el abuso. No quiere decir que no podamos hablar de ninguna otra cosa. Lo que quiero decir es que estos son contenidos curriculares de media y de formación en jóvenes y adultos. Entonces, nuestros estudiantes tengan el diagnóstico de edad mental que tengan, si tienen 18 años, si tienen 15 años, si tienen 25 años, si tienen 45 años, esa es su edad cronológica y estos son todos los contenidos de los cuales podemos hablar con ellos. Vuelvo de nuevo a descompartir. Voy a hacer esto toda la clase, si se me permite, cualquier cosa, ustedes me dicen. Me interesa retomar una pregunta que se hizo la vez pasada, porque recién decíamos, podemos hablar con les pibis sobre el amor, las parejas, las relaciones sexuales, el género, podemos hablar sobre el consentimiento. Una de las preguntas de la semana pasada fue una docente que dijo algo así, espero ser bien justa con la pregunta que la compañera hizo. Un estudiante mío con discapacidad intelectual tiene 13 años y me manifestó sus ganas de tener relaciones sexuales con su novio. ¿Qué le digo? Estas preguntas que siempre nos dejan a los docentes, ¿no? Como un poco patinando sobre si lo que tenemos que decir es qué hacer, si lo que tenemos que decir es dar una norma, si lo que tenemos que decir es proteger al niño, si no tenemos que decir nada. Bueno, me parece importante dar una mínima información. En Argentina, la edad de consentimiento sexual es a los 13 años. A partir de los 13 años se identifica como legal el consentimiento sexual. Esto quiere decir que si estamos hablando de una pareja que son los dos menores de edad, que tienen, por ejemplo, entre 13 y 18 años, y los dos prestan consentimiento para tener una relación sexual, yo lo único que tengo que saber es si los dos son menores de edad y si los dos están prestando consentimiento. Es decir, si no hay una simetría de poder entre un mayor de edad y un menor de edad, y si ese consentimiento existe. Si yo sé eso, no tengo nada que decir.
Simplemente desearle felicidad. Porque no hay ninguna intervención ahí que yo deba hacer en función de mi labor docente. Sobre todo porque parecía, al menos en esa escena, que no había una pregunta, sino la manifestación del deseo del pibe que dice, tengo ganas de tener relaciones con mi novio. Entonces, ante esa situación, lo que sí necesitamos tener como información, porque podría haber vulneración de derechos, es si el novio es mayor o menor de edad y si hay real consentimiento. Punto, nada más. No es que tengamos que decir otra cosa, porque como un poco como adelantamos la vez pasada, nosotros como docentes, nosotras, nosotros, nosotres como docentes, no tutelamos sexualidades, no autorizamos sexualidades, no damos permiso a las personas para tener sexualidad, sino que acompañamos sexualidades. Y esto quiere decir que nos abrimos a un diálogo, quiere decir que construimos espacios confiables para poder hablar de sexualidad, quiere decir que transmitimos información actualizada, quiere decir que tratamos de acercarnos subjetivamente a esa persona en función de su biografía y sus deseos, y no en función del diagnóstico. Voy a volver a compartir. Me interesa que podamos pensar que parte de lo que nos sucede en relación a la discapacidad, la perspectiva de género y la diversidad sexual, tiene que ver con la primera puerta de entrada de la ESI, que es la reflexión sobre nosotros mismos. Una serie de ejercicios interesantes para la reflexión sobre nosotros mismos es hacernos preguntas. Sobre todo cuando no sabemos qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer, es un gran momento para hacerse preguntas y para no intervenir. No intervenir compulsivamente es una gran manera de abrir un espacio de reflexión con nosotros mismos y con otros docentes. En esa reflexión con nosotros mismos nos podemos preguntar qué cuerpos mostramos en nuestra cotidianidad escolar cuando hacemos representaciones sobre la diversidad en nuestras escuelas, si usamos láminas o usamos dibujos, usamos representaciones gráficas, preguntarnos qué cuerpos mostramos y proponemos en las prácticas diarias, cómo desplegar buenas prácticas pedagógicas que sean colectivas, es decir, no existe la buena práctica pedagógica exclusivamente individual. La práctica pedagógica superadora de los problemas que estamos tratando de abordar son prácticas pedagógicas colectivas, es decir, son efecto de consensos institucionales, son efectos de discusiones entre docentes y con las autoridades de las escuelas. ¿Cómo desplegar buenas prácticas pedagógicas que sean colectivas, cuidadas desde una perspectiva de derechos? ¿Cómo garantizamos la promoción desde los marcos vigentes de los derechos sexuales y reproductivos en general y de las y los docentes y jóvenes con discapacidad en particular? ¿Cuáles son los modos de intervención responsables y al mismo tiempo no autoritarios y desde nuestra mirada adulta en nuestro trabajo con adolescentes y con jóvenes? Y finalmente, ¿cómo enseñamos las dimensiones históricamente negadas en la escuela, como el deseo y el placer? Me interesa que retomemos esta parte de la reflexión sobre nosotros mismos. Voy a dejar de nuevo de compartir, para que estas preguntas, que son siempre preguntas que tienen que ver con nuestra propia biografía, con nuestra propia relación con el cuerpo, con nuestra propia relación con la forma de mirar los cuerpos de los demás, con nuestros propios esquemas conceptuales en relación a la sexualidad y el sexo, y con nuestra propia relación con el placer. Estas preguntas son importantes para poder habilitar el acompañamiento en sexualidad de nuestros pibes. Voy a leer acá algunas preguntas que me están transmitiendo las compañeras que se están realizando en el chat. Una pregunta dice, una consulta, ¿cómo se denominaría a esta con capacidad diferente o discapacidad al hablar?
siempre se denomina de la misma manera según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Siempre que exista discapacidad, vamos a hablar de personas con discapacidad. Adentro de ese conjunto vamos a identificar un montón de fenómenos, por supuesto. Por supuesto que va a haber fenómenos tan diferentes entre sí, que incluso vamos a pensar que es medio ridícula la categoría de discapacidad, porque vamos a estar comparando a alguien que se mueve en silla con alguien que usa audífonos, con alguien que tiene perturbaciones del lenguaje, por ejemplo, en este ejemplo que entiendo que se nos está preguntando acá, con alguien que tiene una discapacidad severa, que son todas vidas diferentes, situaciones diferentes, relaciones diferentes con el cuerpo, pero según el punto de vista del derecho, y por eso traíamos el video de las chicas, y el punto de vista del derecho es nuestro punto de vista en el contexto escolar, la forma correcta de nombrar es siempre personas con discapacidad. En el caso de las personas sordas, podemos decir personas sordas, personas ciegas, personas con deficiencia intelectual, en el caso de que se trate de diagnósticos específicos, o con discapacidad severa. O sea, después vamos a tener subcategorías, pero siempre el sujeto es persona con discapacidad. Acá hay otra pregunta que la voy a retomar, que tiene que ver con esta respuesta que intentamos abordar a la pregunta sobre consentimiento entre las niñas, entre los adolescentes, perdón. Dice, pero más allá del consentimiento y desearles lo mejor, ¿no sería pertinente que nuestra intervención se concentre en el sexo seguro, los métodos para prevenir enfermedades y embarazos no deseados, y tal vez importancia del cuidado? Claudia Albizu dice, un tema que surge muchas veces es que tiene que haber una ESI para personas con discapacidad con la que no acuerdo. Partiendo del concepto de sexualidad y sujetos de derechos, hay una sola ESI. Retomo entonces la primera pregunta. Por supuesto, te agradezco la pregunta, por supuesto que sitúo esa respuesta en un marco mayor en el cual asumimos que damos información sobre cuidados para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, que damos información sobre la prevención del embarazo no deseado, que damos información sobre salud sexual integral, que damos información sobre derechos en salud sexual integral. Es decir, en función de que asumimos que esa información es no solo un derecho de los pibes, sino una obligación de los docentes brindar, la pregunta por tengo ganas de tener relaciones sexuales con mi novio, no se resuelve en el modo de decir solamente el preservativo se pone de este modo, o la prevención de las ITS la vas a tener que hacer con el preservativo porque es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual, sino que el tono en el que esa información se dé, el marco en el que esa información se dé, el lugar desde el cual esa información se da, no es un lugar tutelar, no es un lugar de autoridad sobre, y no es un lugar que da permiso. Y es ahí donde me interesaba traer esa pregunta. Sin lugar a dudas, tiene razón la compañera, el compañero, la compañera que haya hecho esta pregunta, en que es muy importante garantizar contenidos de salud sexual integral, que los vamos a ver en los cuadernillos de ESI, y también los vamos a ver en todo lo que es la batería de materiales del Ministerio de Salud en relación a salud sexual, que también son materiales educativos y que también recomendamos. Respecto a la siguiente pregunta de Claudia Albizu, que dice, hay personas que sostienen la idea de que es necesaria una ESI para personas con discapacidad. Algo dijimos la vez pasada sobre esto, y me parece que está muy bueno retomarlo. No existe una ESI para la educación especial, no existe una ESI para las personas con discapacidad, porque la sexualidad de las personas con discapacidad no es específica, no es una otra sexualidad. No existen, y es también que no existan, porque no hay lineamientos curriculares específicos de una sexualidad específica. Los lineamientos curriculares son para todas las personas los mismos.
sea como sea su cuerpo, sea como sea la funcionalidad. No tiene que ver con la funcionalidad, la sexualidad o los lineamientos curriculares de la ESI. Lo que hacemos es, según el contexto y las características específicas del aula en la que estoy trabajando, adaptar estos contenidos con ajustes razonables, con apoyos razonables acorde a las necesidades de mis pibes. Pero los lineamientos curriculares de la ESI son para todas las modalidades, porque si no es como, qué sé yo, imagínense una ESI específica para rural. ¿Qué sería una ESI específica para la modalidad rural? ¿Una ESI campesina? Bueno, lo que hacemos es los mismos lineamientos curriculares de la ley que son para todas las modalidades, las adaptamos, las adecuamos al contexto en el que estamos trabajando. Por ejemplo, para pensar la interseccionalidad, el Programa Nacional de ESI sacó hace poquito los cuadernillos de ESI en quechua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay una ESI especial para pueblos originarios? No, es la misma ESI. Lo que hacemos es un trabajo de adecuación y apoyo según el contexto. Y esa adecuación o ese apoyo no toca los contenidos. Lo que hace es crear la adaptación, el lenguaje necesario para que esa información sea bien pensada y situada a su contexto, a las necesidades del contexto. Pero la ESI es una sola. Los presupuestos de la sexualidad que tiene la ESI, la concepción de la sexualidad que tiene la ESI, que la sexualidad no es solo un fenómeno biológico, sino un fenómeno psicológico, social, ético, político, normativo, esa concepción de la sexualidad es lo suficientemente amplia y problemática como para abordar todas las modalidades. No tenemos una ESI especial porque no hay en la funcionalidad una sexualidad específica. Lo que tenemos son estrategias específicas de los pibes con discapacidad para acceder a la sexualidad. Y eso es otro cantar. Y eso más bien tiene que ver con cómo leemos esas estrategias que tienen jóvenes y adultos con discapacidad para poder acceder a la sexualidad. Leer esas estrategias sí forman parte de nuestro trabajo como docentes. Y poder pensar esas estrategias más allá de lo que nosotros creemos que sería lo correcto. Por eso pensamos todo el tiempo y hacemos hincapié en poder desarmar las formas de ver los cuerpos y desarmar las formas de pensar la sexualidad. Acá dicen algunas compañeras, voy a estar retomando algunas preguntas. No hace falta estar nombrando a la discapacidad, con llamar por su nombre es suficiente, eso considero yo. Sí, esto puede ser totalmente así según el contexto. Si vos estás en el aula, no lo vas a estar llamando por la discapacidad, obviamente que lo vas a estar llamando por su nombre, pero cuando vos estás en otro contexto y estás hablando de personas con discapacidad, la forma correcta de hablar de personas con discapacidad es personas con discapacidad, porque el contexto de enunciación es otro. Si estás en el aula vas a decir Roberto, Matías, y cuando hablas con los papás vas a decir Manuela, Agustina, y vas a decir su nombre. Si estás en otro contexto en donde se está hablando sobre discapacidad, la forma correcta de hablar es persona con discapacidad. Otro comentario dice, ¿por qué a una persona con discapacidad la consideran como un ser asexuado y no le enseñan ESI? Yo creo que ellos también tienen el derecho de aprender todo, sobre todo el cuidado y la prevención. Esto es muy importante. No solo tienen el derecho, como todos tenemos el derecho, de aprender al cuidado, de aprender prácticas de cuidado y de prevención. También todos tenemos derecho, y las personas con discapacidad tienen derecho al placer, al disfrute de la vida, a la sexualidad, a desarrollar sus propias estrategias de seducción, de erotización y de acercamiento a sus objetos de deseo. Esos también son derechos de las personas con discapacidad, muchas veces históricamente negados en función de asumir que existe no solo un cuerpo normal, sino una sexualidad normal. A esto vamos a ir dentro de un ratito. Sigo retomando preguntas. Sí, perdón. ¿Me escucha Adelante. bien? Sí. ¿Me escuchas bien, Fanny? Sí, perfecto.
No, quizás en relación a esto de cuerpo asexuado, esto también lo decían las chicas en otro de los videos que nombré, las preguntas que nos hacen a las personas con discapacidad o las observaciones, tiene que ver con, bueno, cómo... Perdón, estaba justo leyendo preguntas que nos estaban mandando las compañeras. Acá Martín Fontanet dice, si les enseña ESI en las escuelas especiales como en cualquier escuela, con los mismos materiales que llega para cualquier escuela, no hace distinción si especial o de nivel primario. Hay algunos materiales, o sea, los cuadernillos de referentes de ESI para nivel primario, ustedes los pueden utilizar con pibes en edad cronológica de primario. Los de media los utilizan con pibes en edad cronológica de media, siempre con el faro de la edad cronológica. Si ustedes usan el faro de la edad cronológica y no el faro del diagnóstico, y utilizan estos materiales atendiendo a que obviamente necesitan tener apoyo, sistema de apoyos, este sistema de apoyos puede ser desde pictogramas, lectura fácil, puede también incluir láminas con audioguías, puede incluir interpretación en LSA, puede incluir sistema de braille, pero digo, los contenidos van a ser siempre los mismos según edad cronológica. María Weiss dice, he tenido la suerte de participar en capacitaciones sobre ESI y discapacidad desarrolladas por personas con capacidades diferentes que contaban sus experiencias, permitiéndonos abrir nuestra mirada. Muchas gracias, María Weiss, porque lo que decís es muy importante en dos sentidos. Primero, voy a insistir en que el nombre correcto es personas con discapacidad, porque la expresión capacidades diferentes justamente como que tiende, desde el punto de vista conceptual, a marcar una diferencia de naturaleza entre personas que tienen capacidades y otras que tienen capacidades diferentes. Y a nosotros, que estamos hablando en función de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos interesa especialmente no hacer esa diferencia antropológica entre personas. No es capacidades diferentes en el sentido de diferentes a las normales, porque cuando utilizamos la expresión capacidades diferentes, uno lo que podría preguntarse es ¿diferente a qué? Y la respuesta que decanta es diferente a las normales. Y nos interesa poner en crisis la idea de que existe algo así como una capacidad normal. No existe algo así como una capacidad normal. Lo que existe es un promedio corporal, un promedio de neurotípico, un promedio de funcionalidad, pero el promedio no es la norma, es solamente el promedio. Después cada uno de los seres humanos va a tener una funcionalidad diferente. Por eso decimos personas con discapacidad. Y por otro lado, algo que dice esta compañera que es muy importante, que digamos, la suerte de poder tener formaciones que la puedan dar personas con discapacidad, también la hemos tenido acá. Nuestra primer clase fue con la compañera Carolina Buceta, que es una compañera ciega que históricamente viene desarrollando talleres en educación sexual integral, una compañera que es psicóloga, histórica, tallerista en ESI, y sin lugar a dudas compartimos con vos que siempre poder construir colectivamente, personas con discapacidad y personas sin discapacidad, un conocimiento, esa construcción colectiva de conocimiento en relación a cómo nos acercamos a la sexualidad en la escuela, es crucial, es importantísimo, porque eso es lo que achica el extrañamiento, lo que achica la diferencia o la idea de otredad. Algo de lo que decían también las chicas en el video, ¿no? Desdramatizar,
despatologizar, desetiquetar. Adelante, Grace. Ahora sí, Yami, ¿me escuchás bien? Ah, perfecto, genial. Ahí me acordé de lo que iba a decir, perdón, es que los nervios si se escucha, si no se escucha. En relación al tema de ser y ser asexuado, y retomando lo que decía la compañera Carolina Buceta del modelo médico, bueno, porque en realidad un poco persiste este modelo médico, porque estas mismas chicas, las que nos decimos viciadas, en otro video dicen, de estas 6 preguntas que siempre nos hacen a las personas con usuario de silla de ruedas, es, ¿pero probaste con tal tratamiento? ¿Probaste con tal pastilla? Ah, pero mi tío viajó a Estados Unidos, mi tío viajó a Cuba. Entonces es como persiste esta cosa, y yo creo que tiene que ver, impacta un poco en esta cosa de ser asexuados, de que persiste este modelo médico de que siempre es algo a curar, ¿no? La discapacidad. Totalmente, totalmente. Todavía persisten muchas cosas del modelo médico, porque el modelo médico no es solamente, el modelo médico rehabilitador no solamente construye el cuerpo de las personas con discapacidad, sino su sexualidad. Entonces, probablemente estemos no solamente tratando de corregir el cuerpo, sino que estemos muchas veces intentando corregir su sexualidad también, asumiendo que la sexualidad normal es la sexualidad heterosexual, cisgénero. Entonces, si nuestros pibes y adolescentes y jóvenes y adultos no son heterosexuales, no son cisgéneros, son personas trans, o no binarias, o género fluido, tendemos a creer que hay aún más problemas que los que ya tendría por el hecho de tener una discapacidad. Entonces es muy importante desmontar el doble esquema. No solo no existen algo así a nivel de la naturaleza, cuerpos normales, sino que la naturaleza tampoco dice, esta es la sexualidad normal, todo el resto de las sexualidades no son normales. La naturaleza no dice nada de todo eso. Nosotros decimos, nosotros instituimos. Vuelvo a compartir pantalla para terminar con el PPT. Me interesa retomar palabras de activistas. Según palabras de María Arnaud Ripollès, María Arnaud Ripollès es un personaje muy interesante, es una compañera activista del modelo de la vida independiente, el paradigma de la diversidad funcional, española, que viene desarrollando hace muchos años textos sobre el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Según sus palabras, históricamente hubo silenciamiento acerca de las mujeres con discapacidad, en simultáneo a un borramiento de sus diferencias y particularidades. Cita: las mujeres y hombres con diversidad funcional históricamente hemos padecido a lo largo del tiempo lo que podríamos denominar como un proceso de homogeneización dentro de nuestras diferencias, como consecuencia directa de la ideología médico-rehabilitadora dominante, motivo que ha desembocado en una serie de denominaciones y clasificaciones en función de nuestras, cita, enfermedades, comillas, perdón, enfermedades, y de donde se deduce que las supuestas diferencias de género y sexo han quedado totalmente obviadas sin ningún miramiento. Y esto de que las diferencias de sexo y género han sido históricamente obviadas en el ámbito de la discapacidad, lo podemos ver, lo veíamos la clase pasada con la cuestión de los baños en las escuelas. Baño para mujeres, baño para varones, baños para personas con discapacidad, que no es ni una mujer ni un varón, no tiene sexo ni género. O sea que la desexualización de las personas con discapacidad no es algo que está en la naturaleza, es algo que está en las instituciones. Es algo que circula como un discurso, a veces explícito y a veces implícito. Es decir, como un currículum implícito. El hecho de que tengamos baños para mujeres, baños para varones y un baño asexuado, que es el baño para las personas con discapacidad, ya nos hace pensar, ya nos hace ver, visibilizar, que necesariamente estamos haciendo todo el tiempo la operación de desexualizar a adolescentes y jóvenes y adultos, en nuestro caso, con discapacidad.
En relación a las diferencias de género, porque nuestros ejes son perspectiva de género y diversidad sexual. En relación a las diferencias de género en personas con discapacidad, nos vamos a encontrar que muchas veces hay como una especie de choque de mandatos. Los géneros, el género femenino y el género masculino, es, entre otras cosas, un conjunto de metáforas. Construir un varón o construir una niña tiene que ver con armar mandatos y normas respecto de cómo ese cuerpo se debe vestir, se debe mostrar, debe hablar, debe moverse, debe querer. Entonces hay una serie de mandatos históricamente constituidos para la feminidad, como por ejemplo ser delicada, ser sensible, estar siempre enamorada, qué sé yo, estoy exagerando un poco, pero es de alguna manera el mandato, ¿no? Estar siempre en situación de buscar el amor. Y también hay mandatos para los varones, ¿no? En nuestra sociedad, ser el proveedor, ser quien genera seguridad en su familia, ser la persona que protege, ser quien puede sostener un hogar, ser quien trabaja eminentemente. ¿Cómo se hace para ser un varón con discapacidad? Sí, la masculinidad le está pidiendo a ese varón que sea un varón que protege, provee y trabaja, y la discapacidad, los mandatos en discapacidad, el sentido común y los estereotipos sobre la discapacidad dicen que un varón con discapacidad no puede proteger, no puede trabajar, o no puede querer, o no va a poder ser un padre de familia. Eso genera una enorme distorsión y choque de sentidos entre los mandatos de género y los mandatos en discapacidad. La discapacidad, cuando decimos que las personas con discapacidad no pueden desear, eso es un mandato. Lo que estamos diciendo es que si desean es un problema. Si se corren de eso que les estamos endilgando como propiedad, se va a generar un problema, y a eso le llamamos mandato o norma. Entonces, muchas veces los mandatos de género entran en crisis con los mandatos de discapacidad. En el caso de las mujeres con discapacidad, nos vamos a encontrar que en muchos casos se intenta convencer a mujeres con discapacidad de que no tengan embarazos, de que no tengan partos, de que no den de mamar a sus hijos, de que no van a poder criar, de que no están en condiciones de poder tener una familia y hacerse cargo de ellas. Entonces, los mandatos de feminidad van justo en contra de lo que se espera de una mujer con discapacidad, que es lo contrario. Entonces, muchas veces, para el ámbito de las mujeres con discapacidad, la reivindicación es déjenme parir, más que déjenme abortar, ¿no? Y esto es interesante, porque históricamente se han producido prácticas muy crueles de esterilización forzada a mujeres con discapacidad para evitar que tengan embarazos y partos. Muchas veces estas decisiones de infertilizar forzadamente a las mujeres con discapacidad son justificadas diciendo que, por ejemplo, para evitar el abuso sexual de esa mujer con discapacidad, hacemos una ligadura de trompas. Por supuesto que la ligadura de trompas no evita ni previene el abuso sexual. Lo único que va a prevenir es el embarazo que pudiese ser producto del abuso sexual, pero no protegemos ni cuidamos a nadie del abuso sexual cuando ligamos las trompas sin consentimiento de la mujer, porque el abuso sexual no tiene que ver con la ligadura de trompas. El abuso sexual es algo que se produce en condiciones de vulnerabilidad. La vulnerabilidad y la situación de riesgo en mujeres con discapacidad tiene mucho más que ver con estos mandatos en donde la protección, en función de la protección, lo que hacemos es avanzar sobre la autonomía y la autodeterminación de esa mujer sobre su vida. Los efectos de eso son justamente mayor vulnerabilidad, es decir,
Una mujer que no puede tomar decisiones sobre su reproducción. Una mujer que no puede tomar decisiones sobre con quién se acuesta y con quién no. Una mujer que no puede tomar decisiones sobre si sale a la noche. No puede tomar decisiones sobre qué ropa se pone. No puede tomar decisiones sobre quiénes son sus amigos en función de la protección. Es una mujer que va a estar en muchas peores condiciones de protegerse de una posible violencia, porque no tiene el ejercicio de la autonomía necesario para poder decir que no, no tiene el ejercicio de la autonomía necesario para poder decir esto me gusta y esto no. A dar consentimiento se aprende, y para eso hay que ejercitar, hay que experimentar el dar consentimiento. Y esto implica arriesgarse, errar, volver a hacerlo, volver a experimentar, volver a arriesgarse y errar, como aprendimos todos a consentir, si es que alguna vez aprendimos. Entonces es muy importante dejar de pensar que en función de la protección, lo que tenemos que hacer es coartar las actividades, las decisiones, la autonomía de una persona. Todos necesitamos protección, y la protección no puede ser a costa de nuestra autodeterminación como sujetos, porque si es a costa de nuestra autodeterminación como sujetos, no es protección, es vulneración. Tenemos históricamente este problema, ¿no? La confusión entre protección y avasallamiento de la autonomía de las personas con discapacidad. Voy a retomar acá algunas preguntas. Bueno, varias cosas. Hay algunas compañeras, compañeros que están debatiendo un poquito en el chat cuáles son esas estrategias para enseñar la ESI o para acompañar en sexualidades. Marcela MGR dice, lo que hacemos es variar el abordaje de esos contenidos para que sean contextualizados. Habrá en, por ejemplo, el campo otras prácticas sexuales que tal vez no sean habituales en la ciudad, claro, y viceversa. María Weiss dice, coincido, tienen derecho como cualquier persona a acceder a la educación, pero también a ser escuchados en relación a sus deseos, miedos y dudas en esta temática. Tere Landa dice, yo diría patologías diferentes, ¿estaría bien? Las patologías son todas diferentes. No te va a servir como categoría. O sea, si vos decís patologías diferentes, es como decir, hay algunas patologías que son comunes o normales, y estas son diferentes. Todas las patologías, cuando decimos patología, lo que estamos queriendo decir es enfermedad, son todas diferentes. Yo te diría que la palabra patología no te va a servir para pensar esto que estamos trabajando hoy, porque justamente si uno piensa que les pibes son primero una patología y después un pibe, vamos a reintroducir todos los problemas que queremos pensar hoy. Uno de los libritos que utilizamos en el Programa Nacional de ESI para enseñar en escuelas especiales se llama Es parte de la vida, el volumen 2, que es un librito uruguayo. Ahí tienen 3 grandes consignas, las nombramos hace un ratito, las volvemos a nombrar. Despatologizar, desdramatizar, desetiquetar. No importa cuál sea el diagnóstico del pibe, desdramatizar en el sentido de la condición de discapacidad no es en sí mismo un problema, el problema es qué pasa en la sociedad cuando alguien tiene una discapacidad. La discapacidad no es el problema, es el entorno el problema. Y desetiquetar en el sentido de que estas etiquetas, sordo, ciego, discapacidad severa, si las usamos para definir potencialidades, para definir deseos, para definir subjetividades, no nos van a servir. Terelanda dice, yo diría una persona no vidente antes que ciega. Otra rectificación. De un tiempo a esta parte, las personas ciegas se dicen ciegas, somos ciegues. En algunos casos se dice baja visión, porque dentro de ceguera y baja visión vas a tener, por supuesto, un montón de espectro de posibilidades. Entonces, las palabras correctas son ciego y baja visión.
o ciegas, personas ciegas y baja visión. Ahí va Grace. Adelante, Grace. ¿Hoy me escuchás bien? Sí, Carolina Buceta, que es la compañera de la primera clase, siempre dice, no se dice no vidente porque no decimos no caminante, no decimos a las personas por su condición negativa, es persona ciega. Bien. Bueno, hay un montón de preguntas. Voy a intentar abordarlas. Bien interesantes. Marcela MGR dice, cuando hablamos de configuraciones de apoyo, se entiende que serán diseñadas en relación a los estilos de aprendizaje de cada estudiante en particular. No son grupales ni colectivas. Algunas son totalmente individuales, tenés totalmente razón, algunas son totalmente específicas y algunas sí son más colectivas. Por ejemplo, un intérprete en LSA. Por ende, ahí indudablemente los apoyos razonables están hipersituados. Lo que recomendamos es, cada escuela es la que sabe cuáles son esos apoyos razonables de acuerdo a las características específicas de sus pibes, o de sus estudiantes adultos, o de sus adolescentes, o de sus jóvenes. Hay, por supuesto, apoyos hiperespecíficos, totalmente individuales, y después los hay generales, como el pictograma, la lectura fácil, la LSA, el braille. Pregunta de Tatiana Belardinelli. ¿Qué diferencia hay entre discapacidad y diversidad funcional, o se puede hablar de los dos? Se puede hablar de los dos, se puede hablar como querramos, pero es interesante poder distinguir algunas cositas. Personas con discapacidad forma parte más del paradigma del modelo social de la discapacidad, y el modelo social de la discapacidad es el modelo fuente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el paradigma desde el cual estamos hablando nosotras hoy acá, pero no es incompatible y se puede articular de acuerdo a contextos con el paradigma de la diversidad funcional o el paradigma de la filosofía de la vida independiente, que es la concepción de que la diversidad funcional lo que va a venir a decir es, no solo la discapacidad es social y no biológica, sino que además todas las personas, tengan o no un certificado de discapacidad, tengan o no un diagnóstico, todas las personas atravesamos en algunos momentos de la vida por disfuncionalidades. Es decir, todas las personas en algún momento de la vida necesitamos de lesotres como apoyos para la sobrevivencia. Esto al nacer y hasta largo rato, ¿no? Porque no nacemos pudiendo valernos por nosotros mismos, necesitamos estructuralmente de lesotres para sobrevivir, y nos vuelve a pasar lo mismo en la vejez, que somos diversos funcionales desde ese punto de vista. Necesitamos apoyos porque somos interdependientes de una forma más cabal. Adelante, Grace. Y esto también en relación a lo que decías de la maternidad. Habla más fuerte, Grace, que puede ser que no se te escuche, o no se te escuche tan claramente. Gracias. Con lo que decías en relación a la maternidad, siempre, bueno, vas a necesitar ayuda, ¿no? Si tienes una discapacidad, vas a necesitar a alguien que te ayude. Todas las maternidades necesitan ayuda. Absolutamente, todas las maternidades necesitan ayuda, todas las personas necesitan apoyos, y este es el kit de la cuestión más antropológica, digamos, la distinción de naturaleza entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad carece de sentido si uno lo piensa hasta el final a esta distinción, ¿no? Porque ¿hay alguien tan autosuficiente que no necesite el apoyo de nadie? ¿Conocen ustedes a alguien tan autosuficiente que sea el cúmulo de todas las funcionalidades infinitas? Bueno, puede ser un superhéroe, pero no hay nada en la condición humana que nos lleve a pensar que no somos seres dependientes. Entonces, una cosa es independencia y otra cosa es autonomía. Pero con eso vamos a cerrar más adelante. Romina Carreño dice, en personas con discapacidad profunda, ¿también sugieren trabajar teniendo en cuenta la edad cronológica? La edad cronológica siempre. Eso no quiere decir que no, que no necesites saber cuáles son
los apoyos necesarios, las actividades específicas, las estrategias específicas de aprendizaje que cada pibe necesita. Pero es la edad cronológica la que define una subjetividad, el tiempo de historia en este mundo. El tiempo de historia en este mundo, el cúmulo de deseos, el cúmulo de expectativas, los placeres vividos, los dolores atravesados, esa es la materia con la que hacemos ESI. Entonces, esa discapacidad severa no es lo mismo si está alojada en una persona de 7 años que si está alojada en una persona de 45. Cuando decimos buscar la edad cronológica, pensar en la edad cronológica, no estoy diciendo que es un criterio de hierro en donde solamente veo a una persona de 45 años. Lo que estoy diciendo es que nos interesa la subjetividad, nos interesa la historia de esa persona, nos interesa la biografía de esa persona, y vamos a hacer los ajustes de acuerdo a esa biografía, y no de acuerdo a la perspectiva del paradigma médico rehabilitador, que es esta persona puede, como una persona puede hasta los 4 años. Eso no nos va a permitir acompañar. Sigo viendo las preguntas. Es preciso y urgente desmantelar imaginarios familiares, su mirada sobre el chico como ser deseante, y así habilitarlo en su deseo desde la palabra y desde el hacer. Después, más adelante, leo algunas, así podemos distinguir y abordar. ¿Qué sugerencias nos brindarían en situaciones como cuando un estudiante y menor de edad manifiesta conductas de atracción y enamoramiento hacia un docente? Después dice, la CESI, cuando se enseña a estudiantes con discapacidad, ¿se tiene que tener en cuenta su edad biológica o su diagnóstico médico? La edad cronológica. La edad cronológica por todo lo que venimos diciendo. El diagnóstico médico también, pero digo, para hacer ESI, la edad cronológica. Las maneras de aprender difieren entre personas que tienen un mismo diagnóstico, totalmente. El diagnóstico médico sirve justamente para el ámbito de la salud. En la escuela, cada estudiante es único y las etiquetas no dan cuenta de sus particularidades. Excelente. Muchas mamás son así, incluso sin tener un hijo con discapacidad. Sobreprotegen y no los dejan hacer las cosas cotidianas y crean así a una persona que no se puede desenvolver en la sociedad. Dora, ¿puedo llamar las personas con limitaciones? Me parece una formulación que tiene demasiada carga de valoración. Si vos decís personas con limitaciones, lo que está diciendo es persona limitada. O qué limitado que sos. O sea, es un eufemismo para decir algo que tiene una valoración muy pesada y muy fuerte. El concepto es personas con discapacidad. Es un poco ambiguo el derecho a la vida sexual de los menores, ya que dejamos vía libre para la pedofilia legalizada. Un adolescente es muy manipulable. Ahora volvemos a eso, Vanessa, me parece muy importante lo que planteas. Antes se había dicho lo de cómo trabajar cuando un pibe tiene atracción o enamoramiento con un docente, que también lo voy a retomar, y lo de las familias. Bien. Familias, por un lado, la cuestión de las familias de personas con discapacidad es un tema que, por supuesto, atraviesa totalmente la educación sexual integral, tanto con pibes con discapacidad como con pibes sin discapacidad, porque como dice otra compañera por ahí, muchas veces las diferencias son de grado, pero las familias tienen como las mismas incomodidades o inquietudes o miedos o temores. Es muy importante en educación sexual integral que pensemos que la ESI la vamos a hacer siempre comunitariamente, así que necesariamente trabajamos con las familias, con todas las familias, con las familias que son afines a la ESI y con las familias que no son afines a la ESI. Es decir, que nosotros, nosotras como docentes, nos tenemos que explicar frente a las familias cuáles son los contenidos que utilizamos, cómo los enseñamos, con qué objetivos. Y yo les puedo asegurar que cuando tenemos esas conversaciones con las familias, las resistencias suelen ceder o bajar, en el sentido de que pueden entender qué es lo que hacemos en la clase. No quiere decir que las familias sean el sujeto de derecho de la ESI, ¿eh? Nosotras no tenemos que enseñarle nada a las familias, porque no son nuestros estudiantes. Tampoco tenemos que convencer a las familias de lo hermosa que es la ESI. Ni convencer, ni educar, sí explicarnos. Y para explicarnos frente a las familias, les recomendamos que utilicen
las revistas para conversar en familia. Hay una revista del programa de educación sexual integral, que ahora va a salir una nueva, más actualizada, más problematizada, más crítica, con más elementos, intenta hacer un material de divulgación de la ESI para que las familias sepan qué es la ESI y se pueda trabajar esos materiales, por ejemplo, en un taller. Por ejemplo, al principio del año lectivo pueden hacer primero un taller con las familias y contarles qué es la ESI, de qué van a hablar. Lo pueden hacer con ese material de taller para las familias y, por ejemplo, con es parte de la vida 2 o es parte de la vida 1, así las familias se interiorizan sobre de qué temas vamos a hablar, desde qué perspectivas, con qué objetivos. Los miedos y los temores de las familias son construidos socialmente. Las familias forman parte de nuestra sociedad, no tiene mucho sentido, en mi humilde opinión, enojarnos con las familias, porque las familias son parte de la sociedad, están hechas por nuestra misma sociedad. Entonces, muchas veces los prejuicios que reproducen las familias son los prejuicios que existen en otros ámbitos en relación a la discapacidad, y las familias son parte de nuestra sociedad, no brotan de un repollo. Entonces, muchas veces suelen reproducir falsas creencias o mitos, y la escuela tiene una función que cumplir ahí, porque la escuela es el Estado, y la función es explicarse, digamos. Garantizar esos derechos, los derechos de los pibes a la ESI, implican consensos institucionales y negociaciones. Y las familias están en ese lugar también. En relación a la pregunta, sí, ahí va Grace. No, por la vía Pau, fue mi cuarto por si falta el otro material. Sí, perfecto. En relación a la última pregunta sobre la vulneración, la pedofilia, a ver, ¿cómo era? Es un poco ambiguo el derecho a la vida sexual de los menores, ya que dejamos vía libre para la pedofilia legalizada. No, definitivamente no. Una cosa es el consentimiento entre dos adolescentes de 15 años, y otra cosa es la pedofilia, y otra cosa es la pedofilia legalizada. Son todas cosas diferentes. La pedofilia es un delito, y ese delito está compuesto básicamente o se entiende básicamente como una relación asimétrica de poder entre mayores de edad y menores de edad. Una pareja de pibes de 15 años no está en una relación pedófila. La edad de consentimiento sexual en la Argentina es 13 años, y si puede brindar consentimiento, puede tener relaciones sexuales. Eso no quiere decir que no haya otras escenas en donde adultos que cumplen una función de cuidado, y que cumplen una función de autoridad, y que cumplen una función de poder en relación a esos adolescentes, no tengan prácticas abusivas. Puede suceder, por supuesto que puede suceder, pero lo que tengo que enseñar ahí es a prevenir el abuso sexual, justamente con la enseñanza en la construcción de una autonomía. Los pibes y las pibas con y sin discapacidad pueden ser capaces de prevenir las situaciones abusivas cuando pueden desarrollar su autonomía, decir lo que piensan, expresar lo que sienten, ser respetados y escuchados cuando dicen lo que piensan y lo que sienten, ser respetados y escuchados en sus deseos, como todes. Entonces, cuando alguien tiene la suficiente autoestima y desarrollo de la autonomía para poder decir lo que piensa, lo que siente, y poder construir estrategias para prevenir la violencia y el abuso, entonces está en mejores condiciones de prevenirlo. Para prevenir la violencia necesito autonomía. Y este es uno de los grandes desafíos. La forma de que una persona esté en condiciones de prevenir situaciones de peligro es la autonomía, es la autodeterminación, es el empoderamiento subjetivo, porque si no hay poder subjetivo, no hay autoestima, es muy difícil construir estrategias que eviten el abuso. Y esto tiene que ver también con los derechos relativos a esa prevención. Por eso en ESI, desde nivel inicial, enseñamos a decir que no. Y por eso la ESI en nivel superior, o en nivel de la escuela laboral, o en nivel medio, supone la ESI en primario y supone la ESI en nivel inicial. Se supone que es un recorrido.
Bien, son 4:20. Quiero mostrarles una lámina que hicimos, que salió hace poquito, el Programa Nacional de ESI, la modalidad de educación especial, para que la conozcan, para que sepan que está disponible. Un segundito. Sí. Díganme si pueden ver lo que estamos proyectando. Este es el repositorio de ESI, del Ministerio de Educación de la Nación, y lo que vamos a ver acá, que me interesa que vean esta, Sexualidad y Discapacidad, guía para trabajar con la lámina de ESI, y la propia lámina de ESI y discapacidad. La vamos a abrir. ¿Están bien? Ah, está bien, espera. Esta lámina habla exactamente sobre la prevención del abuso sexual en la adolescencia, y tiene la posibilidad de trabajar estos recuadros y estas oraciones que están escritas abajo de cada dibujo con los Un pibes en segundito, la Pau. escuela. ¿Cómo? Un segundito, Pau, porque hubo cambio de interpretación. Sí, perdón. Listo. ¿Listo? Bárbaro. Decía entonces que esta lámina nos sirve para trabajar la prevención en el abuso sexual infantil y en la adolescencia, porque es una lámina que da cuenta de cómo funciona el fenómeno del abuso y en qué cosas tienen que prestar atención los pibis, los adolescentes, los jóvenes y también los adultos, para poder entender cuándo están en una situación de peligro. Por ejemplo, si alguien te hace... Si alguien te hace sentir mal y te pide que guardes el secreto, no le hagas caso. Si alguien está abusando de vos, contáselo a alguna persona adulta con la que tengas confianza para que te ayude. Ven que cada dibujo representa o intenta graficar esa oración. Nadie puede aprovecharse de vos aunque te atraiga con regalos. Es importante saber que un abuso sexual es cuando alguien se aprovecha de vos y hace cosas como estas. Toca tus partes íntimas o te pide que toques las de otra persona. Te saca fotos o te filma desnudo o desnuda. Te obliga a dar besos o te los da a vos. Te dice cosas groseras o te hace gestos obscenos. Te fuerza o presiona para tener relaciones sexuales. Esto se llama violación. Es importante saber que la puede pasar a cualquier chico o chica, nunca tenés que sentirte culpable. Las personas que abusan o violan pueden ser familiares, personas que conocemos o gente desconocida. Si te violaron y quedaste embarazada, tenés derecho a interrumpir ese embarazo. Podés decir no y pedir ayuda. Tenés derecho a decidir sobre tu cuerpo. Estas imágenes y estos textos nos ayudan, no quiere decir que sean la solución final al problema del abuso sexual, pero nos ayudan a poder plantear el problema en la escuela, a poder hablar con los pibes sobre abuso, a poder construir entre los pibes herramientas para la prevención del abuso, que son herramientas subjetivas. La herramienta para la prevención del abuso no es el gas pimienta, la herramienta para la prevención del abuso son herramientas subjetivas. Están como recurso simbólico entre los pibes. Y esas herramientas tienen que ver con poder básicamente identificar cuando hay situaciones de incomodidad, sometimiento, poder o dominación que hagan que los pibes puedan sentirse vulnerables. Y hablamos de 2 o 3 coordenadas básicas como es la amenaza, el secreto, el chantaje a través de regalos, que son los elementos casi básicos, elementales de la estructura del abuso. Entonces, solamente lo quiero pasar así corriendo porque ya son 4:23, podemos trabajar con esta lámina, abuso sexual, la prevención de abuso sexual, podemos trabajar autonomía. En este caso, vemos
pibes teniendo, adolescentes, teniendo actividades en su vida cotidiana. Demostramos nuestro cariño respetando lo que quiere la otra persona. Sabemos cómo cuidarnos en las relaciones sexuales. Elegimos la ropa que nos gusta. Cuidamos nuestra intimidad. Esto de la intimidad lo hemos trabajado fuertemente la semana pasada, ¿no? La importancia de la intimidad no solo como un ámbito privado, sino la intimidad como una ganancia simbólica. Defendemos nuestros derechos, compartimos los que nos pasa entre amigos y amigas. Lo interesante de esta lámina es que además de abrir un montón de conversaciones que ustedes pueden tener con adolescentes, jóvenes y adultos, tiene además el apoyo de la lámina que es para docentes, que es una guía que permite, por un lado, tiene un montón de preguntitas para poder trabajar con los estudiantes en el contexto áulico, pero además tiene un montón de marco conceptual para poder discutir con otros docentes en relación a cómo enseñar esto y cuáles son los apoyos necesarios. Por último, estas láminas tienen un código QR que reenvían a videos en LSA subtitulados y con voz en off para que puedan contar con ese apoyo. Bueno, son 4:25, voy a leer un poquito a ver si hay alguna pregunta más. Raquel Dupuy dice, ¿por qué quedó erradicada la expresión capacidades diferentes para volver nuevamente a la expresión personas discapacitadas? Antes decir discapacitado era una mala o equivocada expresión. Raquel, no decimos ni personas discapacitadas ni capacidades diferentes, decimos persona con discapacidad. Así es posible ver más allá de la discapacidad, ver a la persona. Bueno. Por el momento, vamos cerrando la clase de hoy. La idea era compartir que estos ejes, perspectiva de género y diversidad sexual, nos tienen que un poco interpelar en no solo cómo trabajamos con nuestros estudiantes en relación a la corporalidad, sino a la asunción de prejuicios en relación a lo sexual. Nos interesa que podamos irnos de alguna manera de esta clase pensando que las personas con discapacidad no son necesariamente heterosexuales, las personas con discapacidad no son necesariamente cisgénero, y que son las propias personas con discapacidad, en todos los casos, las que pueden enunciar quiénes son. Por eso terminamos como empezamos, afirmando un poco de alguna manera lo que decían las chicas en el video. Si no sabemos bien cómo dirigirnos o no sabemos bien cómo acompañar una sexualidad, lo mejor es indagar humildemente cuál es tu nombre, cuál es el pronombre con el que preferís ser llamado, qué tipo de cuidados necesitas. No asumir que la persona es heterosexual supone, por ejemplo, enseñar no solamente a poner un preservativo, sino también a utilizar un campo de látex, porque pudiese haber personas lesbianas o chicas lesbianas o adolescentes lesbianas en nuestro curso. Entonces, la idea es que podamos pensar más allá de la normalidad corporal y más allá de la normalidad sexual. Estas eran algunas de las ideas que les queríamos convidar hoy, y bueno, esperamos que haya sido de provecho para ustedes. Muchísimas gracias a las personas que participaron de YouTube. Guadalupe, no sé si anda por ahí, tiene ganas de comentar algo. De este lado, simplemente agradecerte a vos, Paula, a Grace, al equipo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y el INFOD. Desde la Coordinación Nacional de Educación Especial creemos que estas instancias son prioritarias en términos de ahondar en algunos mitos, prejuicios, y particularmente en términos de poder despatologizar y desinfantilizar también la discapacidad, entendiendo que todas las personas tenemos el mismo derecho y que la ley obliga también a cada uno de los docentes y del personal educativo que está en las instituciones para que se pueda dar una educación sexual que sea integral, con lo cual estamos con los materiales. Se ha pasado por el link de YouTube la página en donde pueden acceder a todos, más allá de que también están en el aula estos materiales.
La intención es poder seguir trabajando conjunta y articuladamente desde la modalidad de educación especial y desde el equipo de ESI para abordar y para ahondar otras perspectivas. Han salido muchísimas preguntas también que no hemos contestado. Esta es una primera formación, intentamos abordar los 3 niveles de enseñanza. La intención es que podamos seguir ahondando en esto y el compromiso desde acá es seguir haciéndolo durante todo el año que viene, de manera no solo de acercar materiales, sino de poder problematizar también nuestras propias prácticas, que en definitiva tienen que ver con las representaciones sociales con las que nos hemos criado y nos hemos formado, y sobre esto vamos a seguir trabajando fuertemente para que esté la garantía de derechos en cada una de las escuelas y las herramientas para cada uno de los docentes. Así que agradecemos que hayan participado en estas jornadas. Los esperamos, sí, por el aula virtual para que puedan terminar de completar el formulario que va a estar disponible después de este encuentro y en la próxima semana, de manera de tener la certificación y poder revisitarnos a través del link de YouTube que va a quedar disponible y de los materiales que hemos elaborado pensando en esto.